chicos, bienvenidos a la lección número 8 de la clase de fe real titulada La Iglesia, una familia. En esta lección ayudaremos a los estudiantes a descubrir la fortaleza espiritual que hay en la diversidad y en la inclusión. Un buen cuerpo. La minifalda de Heather dividió a la iglesia. Bueno, digamos que tuvo que ver algo en el asunto. Una mañana de sábado, Heather fue a la iglesia con una falda un poco corta. En realidad, la falda era bastante corta, al punto que no dejaba mucho librado a la imaginación. La mamá de Heather se había ido de viaje, por lo que no había tenido tiempo de supervisar el armario de su hija. Cuando Heather entró a la iglesia, el anciano Jones no pudo dejar de verla. Y luego le comentó a la hermana Smith: esa muchacha no parece que perteneciera a la iglesia, tiene un aspecto de callejera. La hermana Smith se acercó a Heather y le dijo: Heather, cariño, me parece que esa falda es un poco inapropiada para la iglesia. Heather se sintió humillada y furiosa. Entonces bajó las escaleras hasta la escuela sabática de adolescentes, para contar allí lo que la hermana Smith le había dicho. El pastor Bob, el pastor de jóvenes, le dijo: ¡qué tristeza! Esa mujer no debería juzgar así a los demás. El chisme corrió rápidamente y la hermana Smith se quejó ante el pastor de la iglesia cuando se enteró de lo que había dicho el pastor Bob de ella. Cuando la mamá de Heather llegó de viaje, llamó a la hermana Smith para reclamarle. El pastor Bob perdió la compostura en una reunión de la junta ante el pastor de la iglesia y dijo que no pensaba seguir trabajando en una iglesia donde se tenía tan poca consideración por los jóvenes. Fue así como la iglesia comenzó a dividirse en dos grupos. Al poco tiempo ya nadie se acordaba de Heather y su minifalda, pues había salido a relucir otros muchos asuntos, como por ejemplo, quienes disfrutaban de los servicios de adoración más contemporáneos se confabularon contra los que se inclinaban por los himnos tradicionales. Los que querían que se instalara una nueva alfombra se enemistaron con los que opinaban que era más práctico contar con otro tipo de piso. El pastor Bob renunció y el pastor de la iglesia se fue de vacaciones. Las acusaciones estaban a la orden del día. 2 años después, la familia de Heather ya no se reunía en su antigua iglesia, sino con otras 4 familias en una iglesia bautista alquilada, pues la iglesia adventista a la que habían asistido se había dividido por causa de múltiples desacuerdos. Ese cisma produjo muchas lágrimas. Algunos viejos amigos ya no se sentían cómodos visitándose. Heather fue testigo de todo lo que sucedió y se preguntó cómo podía ser que las personas que supuestamente eran seguidoras de Cristo pudieran hacerse tanto daño. Un sábado de mañana, mientras Heather hurgaba en el armario buscando qué ponerse para ir a la iglesia, encontró su minifalda. Sacó también un pantalón vaquero y un hermoso vestido azul que solía usar los sábados. Pero Heather volvió a colocar las prendas en su lugar y regresó a la cama. Si la iglesia no era capaz de lograr que las personas fueran mejores entre sí, ¿valía la pena seguir yendo? Mi opinión. Imaginemos que nuestra iglesia está atravesando por una situación similar a la de la iglesia de Heather. El año pasado, el nuevo director de música tapó el órgano de la iglesia y trajo una batería, guitarras eléctricas y organizó una banda musical de adoración. Ahora en todos los cultos se aplauden y se entonan cánticos a todo volumen. Muchos están encantados, por lo que traen amigos para que disfruten de la buena música. Otros detestan ese estilo y se sienten tentados a abandonar la iglesia. ¿Hay alguna manera de solucionar este problema sin que la iglesia termine dividida? Si fuésemos miembros de esta iglesia, ¿cómo podríamos contribuir para solucionar el problema? ¿Qué tratan de decirnos? Diferentes personas, diferentes opiniones. La iglesia no es solo de madera y de piedra, sino la unión de muchas personas que creen en Cristo. Martín Lutero. ¿Y entonces?
La Biblia dice que todos los miembros de la Iglesia de Dios deberían trabajar de manera armoniosa, como lo hacen las partes del cuerpo humano. Lamentablemente en nuestra iglesia los pies están discutiendo con los ojos, los oídos insistiendo que ellos saben oler mejor que la nariz y la mano derecha no se lleva bien con la izquierda. No es fácil pertenecer a una iglesia en la que hay tantas clases diferentes de personas. Si queremos trabajar juntos, debemos primero aceptar nuestras diferencias. No todos pensamos y actuamos de la misma manera. Cuando entendemos a las personas, podemos aceptarlas mejor. Es probable que en nuestra iglesia hayan personas de diferentes grupos culturales y raciales, incluso personas de otros países que hablan idiomas diferentes. Mientras más aprendamos de la cultura de otra persona, mejor entenderemos de dónde proviene. Algunos de nuestros desacuerdos no serían tan grandes si procuráramos conocernos mejor. Lo mismo ocurre con los miembros de menor y de mayor edad en la iglesia. Algunas personas maduras parecen no entender lo que representa ser un adolescente hoy en día. Por otro lado, quizá nosotros no nos damos cuenta de lo diferentes que eran las cosas cuando ellos tenían nuestra edad y de cómo eso marcó la manera en que conciben el mundo. Si nos tomáramos un tiempo para conversar con ellos y aprendiésemos de nuestras diferencias, podríamos salvar numerosas brechas. ¿Pero qué dice Dios? Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Gálatas 3:28. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse en ustedes los unos a los otros. Y si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Juan 13:34-35. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Primera de Corintios 3:3. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nosotros formamos parte de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. Podemos ser un ojo que ve claramente lo que está sucediendo. Podemos ser un oído que escucha atentamente ambos lados de la historia. O podemos ser una mano que esté lista para ayudar de manera práctica. O quizás podemos ser la lengua, rápida para decir las palabras que todos necesitan escuchar. Tenemos una parte que cumplir para ayudar a que la iglesia trabaje en armonía. Podemos ubicar a alguien que sea nuevo en la iglesia y aún no se ha asimilado al cuerpo. Podemos tratar de entender a esa persona que realmente nos cae mal y hacernos amigos de ella. Podemos responder al llamado de colaborar en algún proyecto. Ser cristiano tiene que ver con la relación que tenemos con Dios, que es una relación personal. Cuando nos unimos al reino de Dios, nos integramos a una familia. Acercándonos a Dios es acercarnos al pueblo de Dios. Aprender a entender a los demás, perdonar y trabajar juntos. ¿Cómo funciona? En la ilustración de la derecha, colorea y encierra en un círculo la parte del cuerpo que piensas que representa mejor el papel que podemos jugar en la iglesia. Escribe en las líneas que siguen porque crees que esa parte nos representa y qué podemos hacer para contribuir a la unión de la iglesia y para que ésta se acerque más a Dios. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.